Bien, entonces lo que vamos a trabajar es MapScales, que es una aplicación de ratios. MapScales trata de las escalas en mapas, ¿sí? ¿Qué es una escala? ¿Qué es una escala? El mapa, los mapas, cualquier mapa, los que ustedes trabajan en geografía, en historia, lo que sea, está hecho como una representación más chiquitita de la realidad, ¿sí? Las distancias en los mapas respetan las distancias reales, solo que no puedo tener un mapa de tamaño real, ¿por qué? Porque es imposible. Entonces lo hago más chiquitito, pero respetando las distancias reales. Eso es una escala, ¿sí? Hago una figura a escala y es una representación de algo que es enorme, pero yo lo hago más pequeñito, respetando las distancias. ¿Conocen alguna otra cosa que esté hecho a escala? Algo de la vida real que esté hecho a escala. Los mapas, no sé, no se me ocurre nada. Aparte de los mapas, cuando La estoy distancia. construyendo una casa, ¿alguien tiene papás arquitectos? ¿O hermanos arquitectos? Rosy tiene. Mis dos papás son arquitectos. Bien, los arquitectos cuando van a hacer una casa, antes de construir una casa, ¿qué hacen? Los planos. Los Hacen los planos. planos, la diseñan. Bien, las Bien, la medidas. diseñan. Y los planos. Los planos son como un mapa, ¿o no? Parecido. Y esos planos también están hechos a escala. Es como en chiquitito lo que la casa va a ser en la vida real. Muchas veces también Sí. hacen maquetas, ¿o no? ¿Maquetas vieron? Sí. Las maquetas son como una casita, las maquetas son como una casita chiquitita, pero es exactamente igual a lo que va a ser la casa grande, ¿no? O un edificio chiquitito que es exactamente igual a cómo va a ser el edificio grande. Eso lo tienen que trabajar utilizando escalas, y las escalas son ratios, ¿sí? Están dadas como ratios. Ahora vamos a ver cómo se trabajan. Otra cosa que también está a escala, no sé si ustedes tienen, pero por ahí tienen. ¿Vieron que podemos comprar unos autitos que son como exactamente igual al auto real, pero en chiquitito, como de juguete o de colección? Y también se puede hacer eso con aviones. Sí. También hay aviones como modelos de avión que son chiquititos y están hechos a escala. Bueno, eso también, eso está hecho con las mismas exactas dimensiones que tiene el avión en la vida real o el auto en la vida real, solo que está hecho más chiquitito. Y para poder construirlo de forma correcta, lo que utilizamos es un ratio. Esto es a modo de introducción para que entiendan para qué lo vamos a usar y cómo la vamos a usar. Ahora lo que vamos a ver es precisamente, o sea, lo que vamos a ver precisamente es cómo lo usamos, ¿sí? Cómo lo vamos a usar nosotros y cómo lo vamos a trabajar. Para esto, tenemos que recordar algunas cosas y establecer algunas pautas. Yo acá les anoté que un map scale está dado en la siguiente forma. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos ratios de todas las formas? O sea, los ratios que trabajamos podían ser, no sé, 9, 8, 5, 1, 2, 3, cualquier cosa. En las map scales siempre están dados de la forma 1, otro número. Ese 1 representa una parte en el mapa, en el plano, en un dibujo o en un modelo, ¿sí? El 1 representa a la figura chiquitita. Por eso yo, por lo general, digo que el 1 representa la distancia en el mapa. Vamos a hablar en general en el mapa. El mapa también podría ser un plano, también podría ser un dibujo, también podría ser el modelo a escala de un autito, ¿sí? Y el otro valor representa el tamaño de la vida real, ¿sí? Entonces, yo en general lo que les digo es que un map scale está formado, es un ratio que siempre tiene primero el número, el tamaño o el valor inicial es el valor en el mapa, y el segundo valor que aparece es el valor de la vida real, ¿sí?
Ahora vamos a ver cómo trabajamos con esto, ¿sí? Y cómo nos lo van a proveer. Una escala puede estar dada con unidades, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando trabajemos con escalas, vamos a tener que trabajar con unidades de medida. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vamos a estar haciendo es midiendo. ¿Por qué midiendo? Y porque nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si de Mar del Plata a Buenos Aires tengo 400 kilómetros en la vida real, y esos 400 kilómetros en el mapa, ¿cuántos centímetros representarán? ¿O cuántos milímetros representarán? Entonces, vamos a estar trabajando con centímetros, con kilómetros, con metros, etc. Entonces, la escala puede estar dada de esta forma. Me la dan con unidades. ¿Sí? ¿Pueden silenciar los micrófonos, por fin? Bien. Entonces, la escala me la pueden dar con unidades, como está dada acá. ¿Sí? Dice 1 centímetro, 2 puntitos, 5 kilómetros. ¿Qué significa esto? Que 1 centímetro en el mapa representa 5 kilómetros en la vida real. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen 1 centímetro, 5 kilómetros, yo ya sé que 1 centímetro en el mapa representa 5 kilómetros en la vida real. Pero en general, como nosotros aprendimos con ratios, cuando habíamos visto, por ejemplo, el ratio 2:5 o el ratio 7:18, estos ratios que nosotros trabajamos se daban sin unidad, ¿se acuerdan? ¿Qué significaba? ¿Qué decíamos que eran los ratios? 2:5 era 2 qué por cada 5 qué. Partes. Partes. ¿Por qué? Porque esas partes yo las podía reemplazar por cualquier unidad. Esas partes podían ser litros, podían ser tazas, podían ser cucharadas, podían ser metros también, o centímetros o kilogramos. Entonces, en general, las escalas las vamos a tener de esta forma. O sea, no van a tener una unidad inicial. ¿Qué significa eso? Que yo, si voy a trabajar, por ejemplo, con un mapa y con la vida real, voy a decir que voy a trabajar, por lo general, las unidades que se trabajan en el mapa son centímetros, ¿sí? En general. Entonces, por lo general, lo que yo voy a pensar es que 1 centímetro en el mapa representa 40 millones de centímetros en la vida real. Por eso hay un número tan grande ahí. ¿Por qué? Porque 1 centímetro en el mapa representa una distancia bastante grande en la vida real. Si ustedes vieron el mapa, por ejemplo, el mapa político de Argentina, entre Mar del Plata y Buenos Aires hay una distancia re chiquitita, o sea que 1 centímetro tiene que representar un montón de kilómetros en la vida real para que el mapa sea lo suficientemente chiquito para que yo lo pueda trabajar en el colegio, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar, ahí voy, pausa, ya veo que levantaste la mano, ya te contesto. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que ver es cómo hacemos para trabajar con esto. Porque es normal que yo diga, por ejemplo, que entre Mar del Plata y Buenos Aires hay 40 millones de centímetros. ¿Es una medida que usamos normalmente, centímetros para las distancias grandes? No. No, porque aparte, si yo les digo que, no sé, que entre mi casa y el colegio hay 100.000 centímetros, no me puedo imaginar cuánto es, pero si yo les digo que hay, no sé, 10 cuadras, ustedes se imaginan, o si yo les digo que hay 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, más o menos yo me imagino si es muy cerca o si es lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las distancias grandes las medimos en kilómetros, a lo sumo dentro de la ciudad en metros, según, pero en general va a ser en kilómetros. Con lo cual, esto que nosotros tenemos acá, lo que vamos a tener que hacer es adaptarlo
a el problema que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar las distancias de la vida real en centímetros, porque sería ridículo y tendríamos que trabajar con unos números enormes que nos van a complicar las cuentas. Por eso en este ejemplo vamos a ver cómo vamos a hacer para trabajar con una escala de este estilo, ¿sí? Porque en general los problemas están con una escala de este estilo. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? No. No, yo no. Bien. Lo que tenemos que recordar acá en este cartel naranja, yo les puse, remember, que 1 kilómetro son 1000 metros, ¿sí? Que 1 metro son 100 centímetros, y por las dudas, no es tan utilizado esto, porque casi nunca trabajamos en milímetros, pero por las dudas, que 1 centímetro son 10 milímetros. Y la pregunta que está acá abajo, que esto es lo que más nos va a servir, es, a ver si alguien puede hacer una cuenta. ¿Cuántos centímetros hay en 1 kilómetro? Un kilómetro son 10 cuadras, por ejemplo. O serían 100 Kilómetros son 1000 metros metros, también, ¿no? Sí. Sí, ¿quién dijo 100.000? Bien. 1 kilómetro son 100.000 centímetros. ¿Por qué 100.000? Porque si 1 kilómetro son 1000 metros y 1 metro son 100 centímetros, toca hacer 100 por 1000. 100.000, ¿sí? Entonces, esto es recontra importante porque lo vamos a necesitar, ¿sí? 1 metro, 1 kilómetro, son 100.000 centímetros. Entonces, si yo quiero convertir kilómetros a centímetros, lo que voy a hacer es multiplicar por 100.000. ¿No? ¿Por qué? Porque si 1 kilómetro son 100.000 centímetros, cualquier cantidad de kilómetros que yo quiera convertir a centímetros, la voy a multiplicar por 100.000. Y si yo quiero convertir centímetros a kilómetros, que eso es lo que bastante me va a importar más, lo que voy a hacer es dividir por 100.000, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si yo sé que 1 kilómetro son 100.000 centímetros, para ir de centímetros hacia kilómetros voy a dividir por 100.000, ¿sí? Y esto es recontra mil importante porque lo voy a necesitar para poder adaptar mi escala a las necesidades de mi problema, ¿sí? Entonces, vamos a dejar esto en un cuadradito. Acá. Para que nos quede ahí y no nos olvidemos de eso, que lo vamos a necesitar ahora. Entonces, vamos a leer este problema. Dice, a map is drawn to a scale of 1 to 50,000. O sea, la escala que estamos usando en este problema es 1, 2 puntitos, 50.000. Lo primero que vamos a ver es, 1 es en el mapa, esto es importante que siempre lo recuerden, y 50.000 es en la vida real. Lo cual, oficialmente pensando en ratios, significa que una partecita en el mapa representa 50.000 de esas partecitas en la vida real. Una partecita en el mapa, como les conté, en general la medimos en centímetros. Entonces, ¿podemos decir que 1 centímetro en el mapa son 50.000 centímetros en la vida real? Sí. Sí, Sí. perfecto. Esto es lo que me está diciendo la escala. Por ahora ni siquiera leí el problema. Lo que estoy haciendo es adaptar la escala que me dieron a lo que a mí me va a servir, ¿sí? Lo que me va a convenir hacer es tomar este valor, como yo sé que este valor lo voy a trabajar en la vida real, no me conviene tenerlo en centímetros, me conviene tenerlo en kilómetros. ¿O no?
Sí, Porque en la para vida mí no- real, a mí no me genera nada, o sea, no me doy cuenta bien cuánto puede ser 50.000 centímetros. Y aparte, si a mí me preguntan qué distancia hay entre una ciudad y otra, yo no le voy a decir 50 millones de centímetros, ni 50.000, porque no se entiende. Entonces, la parte de la vida real me conviene tenerla en kilómetros. Con lo cual, lo que voy a hacer es convertirla a kilómetros. Recién dijimos que para convertir centímetros a kilómetros, ¿qué voy a hacer? Divido por 100.000, ¿sí? Si en la calculadora, ¿alguien tiene la calculadora a mano? Si en la calculadora hacen 50.000 dividido 100.000, ¿cuánto da eso? ¿Tienen una calculadora a mano? 50.000 dividido 100.000. 0,5, ¿sí? Y tiene sentido, porque si un kilómetro son 100.000 centímetros, la mitad de los centímetros van a ser la mitad de un kilómetro, ¿o no? Entonces, 50.000 centímetros en realidad son 0,5 kilómetros. Entonces, ¿qué significa esta escala que me dieron acá? Significa que 1 centímetro en el mapa representa medio kilómetro en la vida real. Entonces, la escala que vamos a utilizar oficialmente para resolver el problema va a ser esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nosotros recibimos un problema en donde tenemos que trabajar con la escala? Si la escala me la dan así, yo ya puedo trabajar o no, porque ya está dada como que 1 centímetro son 5 kilómetros, ya está con unidades. Esta escala ya la puedo trabajar directamente. Pero cuando me dan una escala como la que me dieron recién, lo primero que tengo que hacer es trabajar con esta escala para tenerla de una forma conveniente, ¿sí? La forma conveniente es esto que tenemos acá, que sean centímetros la medida del mapa y kilómetros la medida de la vida real. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a 1 centímetro 0,5 kilómetros? Bien. La cuestión es la siguiente. Una vez que yo ya tengo esto rosa que marqué acá, vamos a leer qué es lo que me pide el problema. Dice, el A dice, the length of a road which appears 3 centimeters long on the map. Dice, a map is drawn to a scale of 1 to 50,000. Calculate the length of a road which appears 3 centimeters long on the map. ¿Qué me está pidiendo? Me está diciendo que hay una ruta que en el mapa mide 3 centímetros y que quiero saber cuánto mide esa ruta en la vida real. Entonces, yo sé que 1 centímetro en el mapa son 0,5 kilómetros en la vida real. Entonces, 3 centímetros en el mapa, ¿cuántos kilómetros serán en la vida real? ¿Qué tengo que hacer? 3 por 3 0,5. por 0,5. Perfecto. Para llegar de 1 a 3, multipliqué por 3, lógico. Entonces, de este lado del ratio voy a multiplicar por 3. 3 por 0,5 es 1,5 kilómetros. Entonces, la respuesta del problema es que the length of the road is 1.5 kilometers. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez que yo ya tengo la escala de esta forma, se trabaja igual que cualquier ratio, ¿sí? Igual que los ejercicios que venimos haciendo hasta ahora. ¿Qué pasa en el ejercicio B? En el B, me dice que the length on the map of a lake, which is 10 kilometers long. Si el lago
mide 10 kilómetros, va a medir 10 kilómetros en la vida real, ¿no? Y lo que yo quiero averiguar es cuál va a ser la medida en el mapa. Entonces, de nuevo, yo sé que 1 centímetro en el mapa son 0.5 kilómetros en la vida real. Yo quiero saber ahora 10 kilómetros de la vida grabando. Nos habíamos quedado en el B, dice, tenemos que averiguar cuál es la longitud en el mapa de un lago que mide 10 kilómetros en la vida real. Entonces yo sé que 1 centímetro en el mapa son 0.5 kilómetros en la vida real. Yo ahora quiero saber 10 kilómetros en la vida real, ¿cuántos centímetros serán? ¿Cómo puedo averiguar eso? ¿Quién me puede ayudar? Podrías hacer 0,5 muchas veces. Y 0,5 por 3. También puedes hacer eso y al resultado después se lo multiplicas a 1 y te da 10 y un número por 1. Te da 20. Bien, a ver. Lo que yo tengo que ver es por cuánto multipliqué al 0,5 para llegar a 10, ¿no? ¿Por cuánto lo multipliqué? Lo multipliqué por 20, me dicen ahí. Entonces, lo que yo puedo hacer, en realidad, en este caso es muy fácil porque es 0,5, entonces, si 1 centímetro representa medio kilómetro, para representar 10 kilómetros voy a necesitar el doble que 10 en centímetros. Justo en este caso es fácil. Si tuviéramos una escala un poquito más complicada, lo que yo voy a hacer es fijarme por cuánto multipliqué al 0,5 para llegar a 10. Eso lo puedo averiguar haciendo 10 dividido 0,5. 10 dividido 0,5 me da 20. O sea que al 0,5 lo tengo que multiplicar por 20 para que me dé 10. Con lo cual, de este lado del ratio, también tengo que multiplicar por 20. ¿Qué significa? Que la medida en el mapa va a ser de 20 centímetros. Entonces, en definitiva, una vez que yo tengo ya resuelta mi escala de esta forma, ¿sí? Como cuando yo la tengo con las unidades, centímetros para el mapa y kilómetros para la vida real, yo la trabajo, esa escala, igual que venimos trabajando todos los ejercicios de ratios, ¿sí? ¿Se entiende este ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? Vamos a hacer otro ejemplo, pero quiero saber si hasta acá vamos con claridad. ¿Sí? Sí. Sigo, entonces. Acá tenemos otro problema, en donde tenemos un autito a escala, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con mapas, en donde estamos trabajando distancia en el mapa, que es muy chiquitita, pensamos en centímetros, y distancia en la vida real son súper grandes, pensamos en kilómetros. Pero en el modelo, acá tenemos un Model Car of an Audi A6, ¿no? Este es un modelo a escala de un Audi A6, que en la vida real, lo voy a medir, el auto en la vida real, ¿lo mido en kilómetros? ¿En qué me conviene medirlo? En metros. En metros, ¿no? Entonces, lo que me va a pasar acá es que yo voy a tener una escala que es la distancia en el Model Car y la distancia en Real Life. Lo que yo siempre tengo que interpretar antes de adaptar mi escala es el problema que yo estoy trabajando. Las unidades que yo trabaje tienen que tener sentido lógico con lo que yo estoy trabajando. ¿Sería lógico trabajar las medidas de un auto real en kilómetros? No, Sachi me dice metros. ¿Por qué? Porque el auto no va a medir 1 kilómetro. ¿Sí? 1 kilómetro son 10 cuadras. ¿Imaginan un auto que mide 10 cuadras? No, rarísimo. Entonces, en la vida real, el auto lo voy a medir en metros. Y en el autito
en el modelo lo voy a medir en centímetros. Eso sí, centímetros o milímetros, según, pero en centímetros va a estar bien. Entonces, en vez de convertir mi escala, como lo hice acá, que la puse en centímetros en el mapa y kilómetros en la vida real, como este ejercicio habla de un auto y un modelo a escala del auto, yo voy a trabajar centímetros en el modelo y metros en la vida real. Entonces, lo que voy a hacer dice, if the scale used to construct it, is 124, how long is the real car? ¿No? Me dice que el auto mide 20 centímetros de largo, este autito, el chiquitito, ¿no? Este chiquitito me dice que mide 20 centímetros, y lo que yo quiero saber es, en la vida real, qué tan largo es el auto. Entonces, lo primero que voy a hacer, como dijimos antes, es trabajar con esta escala. Tengo 1 centímetro en el mapa, en el model, ¿sí? Van a ser 24 centímetros en la vida real. ¿Cómo paso 24 centímetros a metros? ¿Tengo que multiplicar? Dividiendo. Si 1 metro son 100 centímetros, para pasar centímetros a metros, voy a dividir por 100. Y si quiero pasar metros a centímetros, voy a multiplicar por 100. ¿No? Lo mismo que pensamos recién con los kilómetros, nada más que ahora, en vez de ser por 100.000, va a ser dividido 100 porque es más chiquito. Entonces, para poder trabajar en esta escala en metros, lo que voy a hacer es convertir a metros esto. ¿Quién me puede decir 24 centímetros cuántos metros son? Perfecto, 0,24 metros. Entonces, esta es la escala que me va a convenir utilizar. Una vez que encontré la escala con las medidas, con las unidades que me sirven, es esta, lo que voy a hacer es trabajar con el problema. Yo sé que 1 centímetro en el modelo son 0,24 metros en la vida real. Ahora, 20 centímetros en el modelo, ¿cuántos metros serán en la vida real? ¿Qué tengo que hacer? Para llegar de 1 a 20, ¿qué hice? Multipliqué por ¿cuánto? 20. Por 20. Entonces, para saber cuánto será en la medida del auto en la vida real, voy a tener que hacer 0,24 multiplicado por 20. 0,24 multiplicado por 20 me da 4,8. Gloria. Un segundo, me da 4,8 metros. Entonces, ¿cómo respondo a este problema? Dice, how long is the real car? The real car is 4,8 meters long. Y esta sería la respuesta de mi problema. Sí, ¿quién tenía una pregunta? Yo no entendí dónde sacaste el 0,24. La escala era 1,24. La empezamos a trabajar acá. Si yo tengo 1 centímetro en el modelo, son 24.